Well, good morning, everybody. Good morning, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunny School. Buenos días a cada uno de ustedes, estudiantes. Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de inglés. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Hay que tener el audio apagado, o una vez más, reitero, hay que tener nuestros audios apagados si es que tenemos otra actividad o estamos en un lugar donde hay otros sonidos que nos interfieren. Mejor tratar de participar por ese mes. Recuerden que estas clases son grabadas y sus compañeros que no han podido ingresar van a ver este video. Entonces hay que tratar de no poner otros sonidos extraños porque sus compañeros van a ver este video, ¿sí? Bien, la semana pasada hablábamos sobre un tema muy bonito. Ustedes, pues, por ser quinto de secundaria, su tema es un poquito más complejo, pero lo comprendimos muy bien. ¿Por qué? Porque al tener práctica, al explicarles, el inglés es muy fácil cuando solo practicamos, entendemos, ¿no? Entonces, vamos. A ustedes les tocó lo que es el past simple, right? ¿No? Ustedes hablaban sobre el pasado simple, ¿no? Y cómo es que se utiliza el pasado simple. Entonces vamos a hacer un review, un repaso sobre este pasado simple que se utiliza pues con los verbos irregulares. Nosotros ya habíamos aprendido este uso de verbos irregulares porque nos piden estos verbos. También habíamos aprendido el uso del pronouns, ¿no? Los pronombres personales. ¿Por qué? Porque los pronombres personales nos ayudan a hacer oraciones largas, un poquito largas, con estos verbos. Es muy importante el uso de estos verbos para que nuestra oración pueda tener sentido, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar en su forma pasada. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos al past simple? Recuerden que a ustedes les ha tocado hablar sobre el pasado simple, ¿no? Mientras que nosotros hablábamos sobre acciones que nosotros hacemos ahora, ¿sí? Ustedes tienen que hablar de esas acciones que hicieron en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos clases, ¿no? Y vamos a hablar sobre las clases pasadas, ¿no? Yo tuve clases la semana pasada, por ejemplo, ¿no? I have class last weekend, ¿no? La semana pasada. Entonces, ustedes es así lo que tienen que hablar, ¿no? En pasado. Entonces, para eso tenemos que aprender estos verbos irregulares en su forma pasada. Entonces, los irregular verbs do not have idents to past simple. Each verb have its own form and we have to learn this form, te dice, ¿no? Recuerda que los verbos, ¿no? Los verbos sí. Dime, Jani, ¿alzaste la mano? Jani. Profesora, buenos días. Profesora, me he salido de las clases porque no tengo internet y ahora cómo puedo hacer de los temas que está dictando ahorita. Ya, Janice, no te preocupes porque esta clase es grabada. Entonces, una vez que culminen las clases, ya te van a enviar por el grupo el link de estas clases. Entonces, vas a poder ver el video cuantas veces desees. Entonces, si es que no puedes estar ahorita en clases, puedes retirarte, no hay ningún problema, ¿sí? Ya, mis gracias. Ya, hasta luego. Bien, entonces seguimos explicando sobre estos verbos irregulares, ¿sí? Verbos irregulares, que recuerda que es diferente sobre los verbos que hablamos sobre la semana pasada que se le agregaba ed. A diferencia de esos verbos regulares, los irregulares cambian su forma, ¿sí? Entonces, veamos con el verbo go, ¿sí? El verbo go. ¿A qué se refiere la teoría cuando dice que el verbo cambia de su forma base? Cambia. Nos dice, por ejemplo, el verbo go, el verbo ir, ¿sí? El verbo ir, su pasado es went. Entonces, nos damos acá cuenta, el verbo go, al pasarlo al pasado, cambia su escritura y su pronunciación. Go, went, ¿no? Go es ir y went es fui, ¿no? Fui en pasado. Tenemos el verbo come, ¿no? Que en su pasado es came, ¿no? Vino, que es el verbo venir, y en pasado sería vino, ¿no? Tenemos el verbo have, que es el verbo tener, y en su pasado es had, ¿no? Tuvo. Tenemos el verbo take, ¿no? Que es tomar, y su pasado es took, tomó. Tenemos el verbo eat, que es comer,
y su pasado es ate, comió. Tenemos el verbo do, que significa hacer, y en su forma pasada es did, que es hizo, ¿no? Tenemos el verbo get, y su pasado es got, ¿no? Get, got. Entonces, ¿qué significa? Pues conseguir. Y tenemos el verbo bring, que su pasado es brought, ¿no? Que es traer. Bring, traer, y en su pasado brought, trajo, ¿no? Trajo. Entonces, estos verbos irregulares siempre tienes que tener en cuenta que llevarlos al pasado cambia su forma, tanto como en su forma de escritura como de pronunciación, ¿sí? Claro que hay hay unas excepciones que en los 3 niveles, tanto en presente, pasado y futuro, se escribe igual, pero lo que cambia es su pronunciación. Bien, entonces vamos a hacer acá un ejemplo con el verbo eat y el verbo go, ¿no? For example, cuando tenemos el go y conjugamos con los pronouns, ustedes ya conocen los pronouns, que es yo, tú, él, ella, ¿no? Y conjugamos con el verbo go en pasado. Por ejemplo, I went, yo fui, you went, tú fuiste, he went, él fue, she went, ella fue, it went, eso fue, we went, nosotros fuimos, they went, ellos o ellas fueron, ¿no? Ahora con el verbo eat, comer, ¿no? Que en pasado es ate, comió, ¿no? I ate, yo comí, you ate, tú comiste, he ate, él comió, she ate, ella comió, it ate, nosotros comimos, we ate, ¿no? Nosotros comimos, they ate, ellos o ellas comieron. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estas oraciones en una oración larga, por ejemplo? Mira, last week we went to the cinema. Mire, acá tenemos el verbo en pasado y te dice, la semana pasada nosotros fuimos al cine, ¿no? Last week we went to the cinema. Tenemos otro verbo, ¿no? Te dice, yesterday I drank 10 colas, te dice. Ayer yo tomé 10, mira, 10 Coca-Colas, mira. Tenemos acá Pedro. Pedro eat 10 cake yesterday, te dice. Pedro comió 10 queques ayer, ¿no? We made dinner last night. Nosotros hicimos dinero la noche pasada, ¿no? Entonces, así es como hablamos en pasado. Entonces, ahora voy a pedir que activen sus audios para pronunciar estas oraciones y esta conjugación, ¿no? De yo fui y tú fuiste. Vamos, please, activen sus audios. Please, muy bien, repeat after me. I went. I went. I You went. Yo went. He went. He went. She went. She went. It went. It went. We went. We went. They went. They went. I ate. I ate. You ate. You ate. He ate. She ate. It ate. It ate. We ate. We ate. They ate. They ate. They ate. Muy bien. Ahora la oración diría, last week Last week we went we went to the cinema. to the cinema. Yesterday The third day I drank I drank 10 colas. 10 10 colas. Recuerda.
Pedro eat Guarda ir. 10 cake Take cakes. yesterday. Yesterday. We made Would make dinner dinner last night. last night. Right. Gracias, Ana. Right. ¿Qué pasó con el resto? Vamos, somos más de 8 participantes acá, please. Hay que tratar de participar como Ana también, sino como aprendemos el inglés. Recuerden que el inglés es muy importante para, si es que quieren aprender un poquito más, a pronunciar, a entender por qué hablamos sobre estos verbos, ¿no? Estos verbos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yo sé que es un poco tedioso aprender los verbos, pero los verbos, si tú quieres hablar en inglés, tienes que aprendértelos en todos sus tiempos, tanto en presente, pasado y futuro. Por ahora solo estamos hablando del presente y del pasado nada más, ¿sí? Entonces, en nuestro librito encontramos, en nuestro libro digital, encontramos esta tarea que te dice task, ¿sí? Que lo vamos a hacer conmigo. Te dice tarea, task. Complete the list, use the word from the box. Te dice, completa esta lista usando las palabras que tienes en el recuadro. Bien, tenemos aquí, tenemos a Jessica que dice, Miss, yo pensé que ya había dicho a una sola alumna que repita después de usted. Lo que pasa es que mi internet está fallando. No te preocupes, Jessica. Cuando pido que repitan conmigo es porque les pido a todos que repitan conmigo. Entonces, todos deben participar ahí en repetir, porque todos tienen que aprender a pronunciar un poquito, ¿sí? Bien, si tienes problemas de internet, te leo por SMS, no te preocupes, ¿sí? Ya, no te preocupes, por SMS puedes participar, Elizabeth. No hay ningún problema. Bien, entonces acá nos dice, todos tenemos nuestro libro a la mano, ¿no? Acá en tu libro de task, donde dice complete the list, use the word, the form, the box. Te dice, completa esta lista usando sus palabras, las palabras que tienes en el recuadro. Mejor dicho, su forma pasada están en este recuadro. Tú lo único que tienes que hacer es encontrar cuál es su forma pasada. Por ejemplo, tienes el verbo begin, ¿no? Begin. Acá está el verbo begin, que es traer, ¿sí? Y su pasado es began. Aquí está. El libro ya te lo da, ¿sí? Ya te da la respuesta de begin, ¿no? Que es comenzar. Begin es comenzar. Entonces voy a tratar de escribir su traducción acá. Comenzar, ¿sí? Es comenzar. Bien. Bin, comenzar. Bring lo habíamos visto justo en una de nuestras explicaciones. ¿Sí? Traer, bring, que significa traer. Habíamos visto cuál era su pasado. ¿Quién recuerda cuál es el pasado de bring? Compra. Traer, bring es traer. Su pasado es... ¿Cuál será el pasado de bring? Voy a poner en editar mi PPT para poder escribirlo mejor y ahí puedan visualizar. Bien, ahí. Voy a insertar acá lo que significa el costado, ¿sí?
Tenemos llevar, bring, que significa traer. Come significa venir. Vamos a poner su traducción ahí. Do. Hacer. Drink. Tomar. Find. Encontrar. ¿Sí? Encontrar. Fly es volar. ¿Sí? Get es conseguir. Give es dar, ¿sí? Give es dar. Y go es ir, ¿no? Dar y go es ir. Muy bien, ahí tenemos su traducción de los verbos que tenemos ahí. Lo que tenemos que hacer es buscar su pasado de ellos. Entonces, el pasado de bring lo habíamos visto en el ejemplo de acá. Miren, bring, su pasado es brought, ¿sí? Llevó. Entonces, acá tenemos la respuesta, está acá, brought. Entonces, lo único que teníamos que hacer ahí era agregar, escribir ahí la respuesta correcta, que es brought, aquí en los puntitos. Brought. Ese es el pasado de bring, brought. El pasado de come, ¿alguien? Come. Exacto, con A, came, ¿no? Que es vino. Came. Con A, came. El pasado de do, ¿cuál será? Y tenemos alternativas acá. Did. Muy bien, did. El pasado de hacer es did, hizo. El pasado de drink, tomar. Drugs. Drank, very good, drank. Drank. Digamos, el pasado de find, que es encontrar. Found. Found, very good, found, encontró, ¿no? Found. El pasado de fly. Flags. Flew, very good, voló, ¿no? Flew. El pasado de get. El pasado de get. Go. Got. Got. El pasado de give. Gave. Gave, ¿no? Que se escribe Gave. Gave. Ajá. El pasado de go. El pasado de... Ricos salieron el año pasado por el día de la madre cuando le buscaron a la flor. Arriba de mi tía Blanca. Estaban ricos. Ay, ricasazos salieron. Hay alguien ahí con su... Por favor, tratar de no activar su audio si es que estamos con otras personas, ¿sí? Ya, sigamos. El pasado de go, y lo habíamos inclusive con go, habíamos conjugado, ¿no? Yo fui, tú fuiste, ellos fueron, ¿no? Y su pasado es, ¿quién recuerda? Ana, Elizabeth, Yajaira. Silencié mi audio. Went. Muy bien. Went. Muy bien, hasta ahí vamos muy bien. Otra vez, veamos acá esta fila de verbos de igual manera. Tenemos el verbo have, made. Voy a traducirlo de manera rápido para que vean qué significa cada uno de ellos a este costado, ¿ya? Ya, have significa tener, ¿sí? Tener. Know es el verbo saber. Make es hacer también. Meet es conocer. Conocer.
Run es correr. Send es enviar. ¿Sí? Stand es estar quieto, ¿sí? Stand o pararse, ¿no? Cuando dices stand up, ¿no? Párate. Stand, parado. Take, de igual manera, es tomar. Tell es decir. Y wear es llevar puesto, ¿no? Tener puesto algo, ¿sí? Tener puesto algo. Bien, esa es la traducción de los verbos que tenemos en esa fila. Ahora, busquemos sus pasados de cada uno de ellos, ¿sí? El pasado de have, ¿cuál será? ¿El pasado de qué? De have. Es el pasado de have es had, ¿sí? Con D. Had. Ajá, con D, no sabía cómo pronunciarlo. El pasado de know Es Kender, Keignes, algo así. new. Ajá. Yo no sé cómo se lee. Un poco difícil de leer, sí. New. El pasado de make. De Made. Made. Ajá, con D. Made. 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 ¿No? El pasado de make. El pasado de meet. De mí es make, no sé cómo se lee. Con una I nada más. Sí. Meet. El pasado de run. Runs. Con A, ¿verdad? Run. El pasado de send. El pasado de sentence. El pasado de sent es sent con T, ¿no? Sent. El pasado de stand. ¿Cómo dijo? Zen es Stood. El pasado de take. No sé cómo se lee. Touch. Pasado de tell. Talks. Terminante. Tell, told. Right, told. Touch. El pasado de wear. Guare. War. ¿Sí? Right. Muy bien, ahora sí lo voy a agrandar el PPT para que lo puedan visualizar los demás. Una vez editado, bien, así nos debió haber quedado, ¿sí? Nos debió haber quedado nuestro task. Porque hemos aprendido a encontrar en su forma de presente y en su forma pasada, porque esto nos va a ayudar a resolver el siguiente ejercicio que tenemos después, ¿sí? Para muchos que no han podido reconocer cómo es que hemos encontrado las respuestas correctas, es que las respuestas correctas están acá. Por ejemplo, began, ¿no? El pasado de begin, el pasado de bring es brought, el pasado de come es came, ¿no? Y lo teníamos acá. El pasado de do, que es did. El pasado de drink, que es drank. El pasado de find, que
que era found. El pasado de fly, que es flew, ¿no? Flew. El pasado de get, que es got. El pasado de go, que es went. El pasado de have, que es had. ¿Sí? El pasado de know, que es knew. El pasado de made. El pasado de meet, que es met, ¿sí? Met. El pasado de run, se pronuncia igual, pero se escribe diferente. El pasado de sent, ¿no? Sent. El pasado de stand, stood, ¿no? El pasado de take, took. El pasado de tell es told. Y el pasado de wear, que es wore, ¿no? Acá también nos faltó de give, que es gave. Entonces, como ustedes saben, las respuestas los teníamos acá en el recuadro. Una vez aprendido el pasado de cada uno de ellos, vamos a ir a nuestro texto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pequeño texto. Bueno, antes de eso tenemos este primer ejercicio. Te dice, complete with the sentence with the past form in the verb in brackets. Te dice, completa las oraciones con los pasados de los verbos que tienes acá en paréntesis, que los pongas en su forma pasada. Por ejemplo, begin, su pasado es began. Vegan. ¿Sí? Entonces la oración dice, the last season began at 2:30, ¿no? Te dice, las clases pasadas o la lección pasada fue a las 2:30, ¿no? ¿No? Llegó a las 2:30. Entonces, sigamos. El pasado de Phil, ¿cuál será? Si ustedes han hecho el recuadro, ya deben tener la respuesta de Phil. Lo tenemos acá, miren. Lo habíamos hecho por ahí. Por ahí debe estar Phil. El pasado de Phil es, ¿quién sabe? El pasado de feo, pero no es feo. Lo vimos en la clase pasada. El pasado de Phil es... con una sola E, ¿ok? L, y le agregamos T, fold, ¿ok? El pasado de feel es felt. Feel significa sentir. Entonces, la oración dice ahí, Joe felt it after lunch, ¿no? Te dice, Joe sintió hambre después del, ¿sí? Se sintió mal después del almuerzo. Ill es sentirse mal, ¿sí? Joe se sintió mal después del almuerzo, ¿no? Joe felt ill after lunch, ¿ok? Sigamos, the next. Suddenly, a bird fly in the window, ¿sí? Suddenly, a bird fly in the window. Acá te habla sobre un pájaro. El pasado de fly, que es volar, su pasado voló, ¿cuál era? Flake. Recuerden, acá en el recuadro lo tenemos, cómo se escribe, ¿sí? Fleo, ¿sí? Flake. Pasado de fly es L E y W. Fleo, ahí está. Pasado de fly. Como que me está gustando el inglés. Sí. Muy bien, sigamos. Te dice, ¿no? Hay un pájaro que voló a la ventana, ¿sí? In the window. Sigamos. I think you do the wrong thing. Te dice. I think you do the wrong thing. El verbo do, el verbo hacer. Su pasado de do es... Did. Muy bien, did. Did. Y te dice, no, yo hice que pensaran mal, ¿no? Wrong es mal. Think. Yo hice
¿no? Did. Yo pensé que hice, ¿no? Yo pensé, I think you, yo pensé que tú pensaste mal, ¿no? Que habías pensado, que hiciste que pensaste mal. Muy bien, sigamos. Jane get ready very quickly. Get, el... Got. Got. ¿Tenemos a alguien acá alzando la mano? No, solo está participando Ana. Los demás me imagino que tienen interferencias, pero recuerden que sus respuestas las puedo leer por SMS también. Entonces, tienen que poner sus respuestas. Si en caso no pueden activar su audio como Ana, las respuestas lo puedo ver por SMS. Así que vamos. ¿Cuál es la respuesta de get? ¿Su pasado de get? Go. Good. Cooks. El good. Ok. Mi audio está apagado, no me había dado cuenta. Muy bien. Sigamos. El pasado de know es knew, ¿no? Nosotros sabíamos la respuesta correcta. Recuerden que estamos hablando en pasado, ¿sí? Nosotros sabíamos cuál era la respuesta correcta, ¿no? The answer. Sigamos. The student stand up when the teacher arrived. Te dice, los estudiantes se levantaron cuando el profesor llegó. Entonces, el pasado de stand es... Start. Down. Start. El pasado de stand es... Aquí está. Están. Estud. Valen verga. Hay que tener cuidado con esos audios, por favor. Y el vocabulario también. Stood. Muy bien. Stand, stood. Right. Sigamos. I was cold, but I wear 2 followers. ¿No? Te dice. Yo estuve con mucho frío, por eso yo me puse dos chompas, 2 casacas, ¿no? Entonces, el pasado de wear, para decir yo me puse, porque wear significa ponerte algo, ¿no? Tener que puesto algo. El pasado de wear, ¿cuál era? Guares. Vamos. El pasado de wear era wore, ¿no? Wore. Sigamos. Night, dice, Anna eats 2 plates of spaghetti. Dice, Ana comió 2 platos de espagueti. Estaba muy rico, ¿no? Entonces, el pasado de eat es... El pasado del verbo comer. El verbo comer. El pasado del verbo comer. Es ate. Ey, también, ¿no? Pero se escribe ate.
ate, ¿no? Anna ate 2 plates of spaghetti. Comió 2 platos de espagueti. Muy bien, sigamos. Rick tell, use the time. Te dice, Rick me dijo, nos dijo el tiempo. Entonces, el verbo tell, el pasado tell es... Told. ¿Sí? Told. El pasado es told, ¿no? Dice, Rick dijo, nos dijo a nosotros el tiempo, ¿no? Told nos dijo. Entonces es así como debieron haber completado este ejercicio de ahí, ¿sí? Solo te pedía que pongas el pasado de cada uno de ellos. Muy bien, hasta ahí todos estamos bien, ¿ok? ¿It's okay? Sí. La 8 me faltó su traducción. Bien, sigamos. El segundo ejercicio es sobre un texto que tú tienes que llenar en pasado, ¿sí? Te dice, choose the correct word to complete the article about Sally Green. Te dice, completa la palabra correcta acerca del artículo de Sally Green. Entonces, en el texto te habla sobre un día en la vida de Sally Green. A day in the life of the Sally Green. Un día con la vida de Sally Green. ¿Y cómo tú vas a saber cuál es la respuesta correcta? ¿O qué respuesta va ahí? Las respuestas las tienes ahí. No sé si te has percatado. Por ejemplo, el libro te ayuda con uno. Vamos a ver acá. Vamos con el marcador. Te dice, mira, yesterday was a normal day for Sally Green. Te dice, ayer fue un día normal para Sally Green. The writer, el escritor, te dice, ¿no? She, ella, sí, acá te marca la C. ¿Y la C qué respuesta será? Miren, vayamos acá. 1, la respuesta es la C, got. She got. Ella se levantó, te dice, ¿no? She got up 6. Ella se levantó a las 6. She up at the 6. Entonces tú debes saber que las respuestas correctas acá son en pasado, porque te está hablando de ayer, ella, de la vida que usó, o el día que tuvo el día de ayer. Para empezar, ella se levantó a las 6 de la mañana. Después te dice, she, the bathroom. Significa que ella fue al baño. Entonces vamos a las alternativas. El número 2 tienes alternativas. Went, goet, goes. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos, vamos. Students. La B. La B. El pasado de go, ¿cuál es? Si te dice que ella fue al baño. Fue al baño. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Muy bien, Jessica. Went. El pasado de go es went. Entonces, la respuesta del número 2 es la A. Went. ¿Sí? Entonces, vayamos acá en la alternativa y lo que vamos a escribir es la A. Respuesta correcta. The correct answer is letter A. ¿Sí? Acá ponemos la A. Todos ahí escribimos A. Ah, no, acá no. Esa es la 3. Sorry. Acá, era acá, en el número 2. Acá, she go to the bathroom. Ella se fue al baño. Después que dice, and then she, her clothes. Te dice ella, y después ella se puso su ropa, ¿sí? Entonces, vayamos a las alternativas. Si te dice puso, ya, tenemos también, aparte de word, que es tener puesto que, ponerte algo es put, ¿sí? Pero te dice que pongas su pasado.
put. Entonces tienes alternativas. Put on, put it on y puts on. Entonces, ¿cuál será el pasado? El verbo es put, pero su pasado de put, ¿cuál será? ¿Saben cuál es el pasado de put? Put es ponerte, poner. Putting on. A ver. Put. Put it, ¿sí? El pasado de put es este. La B. La B. Put it, ¿sí? Put it on. ¿Ok? Muy bien, entonces vayamos acá. Entonces nuestra respuesta correcta acá en el número 3 Es es la la B. 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 La B, ¿sí? Entonces dice, and then she put it on her clothes, ¿no? Ella se puso sus ropa. Te dice, after the she, después ella, after the she, breakfast, desayuno, significa que comió su desayuno. Entonces acá tenemos alternativas, eat, have, eat. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta aquí en el número 4? La B. Have, pero have significa tener, no comer. Recuerda que te dice comió su La desayuno. C. Comió su desayuno. Entonces, el pasado de eat es at. Entonces, acá la respuesta correcta es ate. La C. La C, letter C. Muy bien. Ujú. Entonces, vamos a nuestro texto. Retrocedamos. En el número 4 va la C. Ahí está. Entonces dice, eat breakfast. Ella comió su desayuno. Luego te dice, and the newspaper. And the newspaper. Y te dice, ella, newspaper es periódico, ¿sí? Entonces significa que ella ha leído su periódico, ¿sí? Vayamos a las alternativas. Tenemos number 5, read, so, read it. ¿Sí? Tenemos el verbo leer, ¿sí? El verbo leer. ¿Cuál será el pasado del verbo leer? De read. ¿Será read, so o read? Read it, con ed. El pasado de read, el verbo leer, ¿quién sabe? A ver, vamos, ahí tienen que ustedes analizar un poquito. ¿Cuál es el pasado del verbo leer? La A. Leer. La C. Ya. La B. Imposible que sea la B porque la B no significa leer, ¿sí? Esto es ver, so es vio. ¿Sí? Es leer. Entonces, el pasado del verbo leer, ¿cuál será? Eso es lo que quiero que ustedes adivinen o acierten. La C. Yo creo que es la A. Creo que es la A. Right. La respuesta correcta es la A. Answer. Read. Leyó. ¿Sí? Siempre hay que tener nuestra tablita
de los verbos en pasado para podernos guiar, ¿sí? Yo le dije primero la A y no me hizo caso. Por eso dije después la B porque no me escuchó. Sino que estaba esperando a que me den más alternativas. Pero como somos dos participantes nada más, los demás, como les digo, les invito a participar por SMS en caso no pudieran activar su audio, ¿sí? Luego te dice, then she, her bed, te dice, luego ella se fue a su cama, a su habitación. Entonces vamos a ver qué alternativas tenemos para el 6, ¿sí? Para el 6 tenemos making. Entonces significa que ella ha hecho su cama, o sea, ha tendido sus colchas, porque es el verbo hacer. Entonces el pasado del verbo hacer, ¿cuál es? Made o making. A ver, ¿dónde están las 6? El pasado de make, lo hicimos justo hasta acá, miren, make. El pasado de make, que es hacer, es, aquí está. ¿La B? Entonces la respuesta correcta aquí es La B. A. Ah, la Letter 8. La Madre. respuesta correcta es la A, letter 8. Madre. Chama. Hizo su cama, ¿sí? Entonces acá, la correct answer is letter A. Muy bien, luego te dice from, después a las 7 to 10, de 7 a 10, she in the living room. Te dice que de las 7 a las 10 ella estuvo en su sala, ¿sí? Entonces vayamos a las alternativas. Significa que ella ha estado sentada, porque acá veo el pasado de sentarse, ¿no? Sit. Entonces, el pasado de sit, ¿cuál era? O el pasado estar, estuvo. Ella estuvo. El pasado de sit es... ¿La C? No. Recuerden que este es el verbo sit. Su pasado es sat, ¿sí? Estuvo sit, sat. Su pasado es sat. Estuvo sentada en la sala. The correct answer is letter A. Ella estuvo sentada. Luego te dice and television. Seguro ha estado viendo en la televisión, ¿sí? Entonces acá debemos buscar el verbo en pasado ver, vio, ¿no? Entonces el verbo ver es watch, ¿sí? Watch. Su pasado es watched. Entonces acá la respuesta correcta, ¿cuál será? El verbo ver televisión es watch. I watch, por ejemplo, I watch TV. Y en pasado yo diría I watched TV. Yo vi televisión, ¿sí? Este es un verbo regular, donde al verbo se le agrega ed para convertirlo en pasado, ¿sí? Entonces la correct answer is letter B. La B. Sí, letter B. Y ella vio la televisión. ¿Sí? Letter B. Sigamos. Then she shopping. Luego te dice ella compras. Entonces significa que se ha ido de compras. Compras. Entonces ella se fue o hace compras. Entonces tenemos alternativas acá. Tú dices, ¿haces compras o te fuiste de compras? Porque acá tienes dos alternativas. Tienes el verbo did, que es sería hacer. Me fui de compras. Fue de compras, ¿no? Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Fui de compras. Sería la
¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. C es did, hacer. Ah, El verbo ir. Ya lo hemos hecho arriba, el verbo ir. ¿Cuál es el pasado de ir? De go. When. Went. Entonces, leather night is went. ¿Sí? Se fue de compras. Leather B. La respuesta correcta es la B, ¿no? Leather B. Se fue de compras. Entonces, muy bien. Así es como van a hacer para el resto de sus ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es de igual manera para el resto, para el 10, 11, 12, 13, 14, 15, es buscar el pasado de estas oraciones y tengan sentido, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por hoy conmigo. Ustedes tienen que resolver por lo menos estos 5 ejercicios que les he dejado en su libro y van a terminar de resolver lo que es el curso de inglés. ¿Sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos, nos vemos en una siguiente oportunidad, en otro bimestre, seguramente nos estaremos viendo, ¿sí? Entonces, por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo en otras clases de inglés. Hasta luego, que tengan un bonito fin de semana. Bye, bye. Bye bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye.